Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy celebramos esta fiesta de San Bernabé Apóstol, una característica muy linda de Bernabé como apóstol. Yo suelo decir que Bernabé como figura y como actitud es como esa esponja. Ante las dificultades y ante los problemas, siempre Bernabé es capaz, ¿verdad?, de solucionar las situaciones de tensión que existen entre los hermanos en la comunidad. Escuchamos hoy, en esta fiesta de San Bernabé, Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, 21b, hasta el 26, y luego el capítulo 13, del 1 al 3. En aquellos días, muchos creyeron y se convirtieron. Al enterarse de esto, la iglesia de Jerusalén envió a Bernabé a Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia que Dios les había concedido, él se alegró mucho y exhortaba a todos a permanecer fieles al Señor con un corazón firme. Bernabé era un hombre bondadoso, lleno del Espíritu Santo y de mucha fe, y una gran multitud adhirió al Señor. Entonces Bernabé partió hacia Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró lo llevó a Antioquía. Ambos vivieron todo un año en esa iglesia y enseñaron a mucha gente. Es interesante, ¿verdad? Y lo describe luego con esta característica. Bernabé era bondadoso. Desde la palabra de Dios, Bernabé siempre es una esponja. Ante los conflictos, ante las dificultades, ante las tensiones más grandes, Bernabé es capaz de poner el famoso paño frío. Primero, él va y exhorta, dice, a los fieles a que vivan con un corazón firme. La bondad, estoy pensando en esa persona bondadosa, afable, que es capaz, ¿verdad?, de llegar al corazón y de llegar a lo más profundo de nuestra vida. Humiago ese yo que fuera lleva la opocoña andereje, las fibras más íntimas de nuestro corazón y de nuestra vida, y eso nos ayuda también a nosotros, ¿verdad?, a salir de nosotros mismos para ponernos en manos de quien nos está anunciando la buena noticia y nos está mostrando el camino. Pero no termina todo ahí, porque hoy nos cuenta, dice que él después de ahí partió hacia Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró lo llevó a Antioquía, y ahí vivieron juntos todo un año en esa iglesia. Queridos amigos, ustedes saben que a Saulo no es que le querían tanto, pero gracias a Bernabé, justamente Saulo puede ir entrando, insertarse dentro de una comunidad que al comienzo tenía mucho prejuicio de Saulo o de Paulo, con el cambio del nombre porque el Señor le había tocado y también ahora le había llamado entre sus discípulos, pero sobre todo después como apóstol y apóstol de los gentiles. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.